Estamos en la manifestación con la que culmina el día de la huelga general. Una huelga general que ha sido un gran triunfo para la clase trabajadora en España. Los trabajadores y las trabajadoras hemos salido a la calle y hemos parado las fábricas y hemos parado los tajos en este país porque no estamos de acuerdo con la política de recortes que está llevando a cabo el gobierno. Porque nos parece un crimen contra la clase trabajadora la reforma laboral que ha hecho el gobierno del Partido Popular. La reforma más retrógrada, más contra los derechos de la clase trabajadora de toda la democracia y que ha demostrado ya su fracaso porque el paro no hace sino aumentar. Es necesario continuar esta lucha, porque continuando esta lucha conseguiremos nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es parar esta política suicida, esta política de recortes que no conduce a ningún lado, esta política que ya ha demostrado su fracaso en países como Grecia y tenemos que seguir el ejemplo de otros países como Portugal. Ha sido muy importante que la huelga además ha sido en varios países hoy del sur de Europa, de la Unión Europea, y esto es un paso más en una larga lucha que tenemos que hacer para mantener nuestros derechos y para evitar que esa dinámica de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres siga adelante con estas malas políticas del gobierno del Partido